Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Tenemos más de 200 videos con enseñanza del catecismo, numeral a numeral. En esta ocasión nos acompaña nuevamente el padre Gerardo Montenegro, párroco de la parroquia El Señor de la Buena Esperanza y San Andrés de Pilaló. El tema que vamos a abordar es ¿quién pertenece a la Iglesia Católica? Numerales desde el 836 hasta el 838. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Gerardo, un gusto vernos desde la semana anterior. Juanito, qué gusto saludarnos nuevamente y qué gusto con todos quienes nos escuchan y nos miran a través de todos los sistemas de comunicación de Radio Latacunga. Qué bueno estar con ustedes y saludarlos desde aquí, desde El Tingo La Esperanza, la parroquia del Señor de la Buena Esperanza de El Tingo y también nuestra hermana parroquia de San Andrés de Pilaló, que atendemos pastoralmente desde aquí. El tema que hoy abordaremos es maravilloso porque abre nuestro corazón a la gracia de Dios y nos permite entender de qué manera nuestra vida está abierta a recibir a nuestro hermano. O como dijo el Papa Francisco, todos somos hermanos. Fratelli Tutti, una encíclica preciosísima que a la luz de estos 3 numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, una lectura de la Fratelli Tutti sería una lectura preciosísima de hacer. Perfecto, muchas gracias, padre. Cuéntenos alguna novedad dentro de su trabajo en la iglesia. Con la gracia de Dios vamos avanzando fuertemente, nos acercamos ya a celebrar el Corpus Christi, para nosotros una fiesta preciosa. En estos días hemos celebrado el Pentecostés y ha sido un despertar en el espíritu maravilloso junto con los chicos, con los jóvenes, con los padres de familia. Estamos aquí en parroquia meditando y analizando el amor en familia. Hemos hecho y estamos haciendo un círculo de formación de adultos dirigido especialmente a padres de familia acerca del amor y estamos meditando estos temas del amor en la familia. Un poco, algunos dirían, desempolvando la Amoris Laetitia. Sin embargo, no creo que haya que dejar empolvar un documento tan precioso que nos enseña tanto. Perfecto, perfecto. La iglesia hoy recuerda a San Anastasio, San Felipe y Santa Digna. En Córdoba, en la provincia hispánica de Andalucía, santos mártires Anastasio, presbítero, Félix, monje, y Digna, virgen, que murieron el mismo día. Anastasio por confesar su fe cristiana ante los jueces musulmanes, fue degollado, y con él murió también Félix, de la región de Getulia, en África del Norte, que había propagado la fe católica y la vida monástica por Asturias. Digna, aún joven, por haber reprendido al juez por la muerte de los 2 anteriores, fue degollada de inmediato. Esto por el año 853. La cita bíblica escogida para el día de hoy está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 16. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral. A esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz
y se forme un solo rebaño con un solo pastor. El tema que vamos a tratar hoy día: ¿quién pertenece a la Iglesia Católica? Padre Gerardo, por favor, nos ayuda con una introducción a este tema. Claro, encantadísimo de la vida. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Partamos desde el término católico. Recién lo habíamos meditado en programas anteriores sobre esta universalidad de la Iglesia. Y la universalidad de la Iglesia está enviada o está llamada, o más bien es una invitación para toda la humanidad. Esta es la invitación para toda la humanidad. Entonces, potencialmente todos los seres humanos de todos los tiempos, durante todo el tiempo, pertenecemos o podemos pertenecer a esta iglesia, esta hermosa iglesia, a la iglesia de Cristo, llamémosla así, para hacer una breve distinción. Y en la confesión de fe católica, nos unimos a las palabras del Concilio Vaticano II, pues en el Concilio Vaticano II se nos dice que en la Iglesia Católica subsiste de manera más perfecta y más plena la verdadera Iglesia de Cristo. Entonces, quienes estamos o quienes formamos parte de esta Iglesia Católica, estamos invitados a llevar esta buena noticia y a invitar al resto de la humanidad a formar parte de este redil. Preciosísima la cita del Evangelio de Juan que acabábamos de leer, porque ¿quién pertenece a la Iglesia Católica? Pues del rebaño del Señor, todos somos hijos del mismo Padre y hermanos del mismo Cristo. Quienes se reconocen como miembros de esta iglesia o quienes están ya en el redil y a quienes tenemos que llamarlos a formar parte de este rebaño. Este será el tema que dilucidaremos a lo largo de estos minutos, brevemente hablando. No podemos extendernos muchísimo, sin embargo, no nos olvidemos de algo muy importante. Que sea la Iglesia Católica y esté llamada para todo el universo, para toda la gente, para todas las gentes, hace de quienes ya estamos aquí misioneros. Tenemos que salir a buscar a esa oveja, o que se perdió, o que no conoció al pastor, o a aquella oveja que, conociendo al pastor, no quiere llegar al redil. Perfecto. Un arduo trabajo. Justamente. Listo. Vamos a una pausa y retornamos para abordar el primer numeral. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Gerardo Montenegro, párroco de El Señor de la Buena Esperanza, la parroquia así se llama, El Señor de la Buena Esperanza y San Andrés de Pilaló. El tema que vamos a abordar es: ¿quién pertenece a la Iglesia Católica? Numerales 836 hasta el 838. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se puede dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. El primer numeral para su análisis es el 836, que dice así: todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Justo lo que usted decía, padre, hace un ratito. Por favor. Justamente, y esta hermosísima cita de Lumen Gentium,
mencionémoslo así. En el Catecismo de la Iglesia Católica, todo el numeral 836 es una cita del numeral 13 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. ¿Qué quiere decir esto? Constitutivamente, en esta constitución dogmática de la Lumen Gentium, ya se nos dice constitutivamente, en la Iglesia todos los hombres estamos llamados a esta unidad católica del pueblo de Dios. Todos estamos llamados a ser parte del pueblo de Dios, a ser pueblo de Dios. Como dice esa hermosa canción, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios que bendice a su Creador. A eso estamos llamados, todos los hombres. Aquí una pequeña acotación, una pequeña aclaración. Cuando dice todos los hombres, no se refiere a las personas de sexo masculino. Se refiere a la humanidad entera. Y ese todos es un todos muy inclusivo, porque incluye a todos los hombres de todos los tiempos, a los que ya vinieron, a los que se fueron, a los que están y a los que vendrán. Ahí deberíamos pensar un poco el antiguo catecismo que se enseñaba, muchas personas mayores recordarán, dividía la iglesia como que en tres partes, y decía la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Si bien es cierto, no es justo el tema del que estamos abordando, pero esa triple dimensión eclesial ya nos ayuda a pensar en que la invitación a todos los hombres trasciende el tiempo y el espacio. Y ahí recordamos al Papa Francisco, que nos daba un principio vital de la evangelización, en donde nos decía, el tiempo es superior al espacio. Y este tiempo es el que nos permite a nosotros reconocer que la realidad es mayor que la idea. Para mencionar algunas cosas de la Evangelii Gaudium. Una cosita más con respecto a este numeral, que hay que tenerla y tocarla con pinzas. Es un numeral preciosísimo que nosotros podemos solo de hacer una riqueza preciosa. Todos estamos invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. Esta unidad a la que se pertenece de diversas maneras. Aquí, primero, Lumen Gentium, numeral 11, si no me equivoco, mencionaba de que cada quien, según su propio camino, sigue al Señor, sigue el camino del Señor. Entonces, nuestra pertenencia a la Iglesia Católica está dada de diversas maneras. A ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso los hombres en general. Miren que aquí ya miramos tres ámbitos distintos. Tres ámbitos que luego, que de Dios goce, el Papa Francisco, cuando nos regaló la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el numeral 14 retoma estos tres ámbitos que no solamente él los retomó, tres ámbitos que se mencionan también en la Evangelii Nuntiandi, tres ámbitos que se mencionan también en el documento de Aparecida, que es uno de los más cercanos para nosotros como latinoamericanos, tres ámbitos de quienes conformamos o estamos llamados a conformar la Iglesia Católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica y en la Lumen Gentium se dice los católicos, primero, los que ya están, digamos, dentro de la comunión. En la Evangelii Gaudium, como para aclararnos un poquito más quiénes son estos católicos, nos dice, mencionamos en primer lugar, numeral 14, mencionamos en primer lugar el ámbito de la pastoral ordinaria, animada por el fuego del Espíritu, para encender los corazones, ojo, de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de su palabra y del pan de vida eterna. Se incluyen en este ámbito los fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras, aunque no participen frecuentemente del culto. Aquí ya miramos la primera característica. Recuerden que eran tres ámbitos. El primero, los ya católicos. ¿Quiénes son los ya católicos? Los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de la palabra y del pan de la vida eterna, una comunidad eucarística.
¿cierto? Una comunidad que gira en torno a la Eucaristía, en torno a la palabra de Dios. Pero se incluyen también aquellas personas que tienen una fe católica muy intensa, muy sincera, y que la expresan de diversas maneras, por las circunstancias vitales. Por ejemplo, en nuestras parroquias rurales, distantes y de misión, en muchos lugares no es posible cumplir el precepto dominical. Somos muy poquitos los curitas como para poder hacer misa, Eucaristía en todos los recintos y en todas las comunidades y en todas las capillas cada domingo. Entonces hay mucha gente que vive su fe católica de un modo diverso, lo expresa de otra manera. Y así, imagínense si nos abrimos al mundo entero, respondiendo a cada realidad, cada iglesia va dando, digámoslo así, cada realidad va dándole a la Iglesia Católica un tono diferente en el cual puede participar. Una última cosita que subrayo, se me viene a la mente algo que decíamos siempre con el movimiento Juan 23, cuando yo trabajaba con ellos como director espiritual. Siempre decíamos, no hay que confundir la perseverancia con la asistencia. Y entonces podríamos decir, este primer ámbito, los católicos son los que perseveran en la fe católica, no necesariamente los que asisten siempre. No es lo mismo perseverancia que asistencia. Qué bueno perseverar y asistir, pero lo mejor es perseverar, aunque si las circunstancias no me permiten asistir siempre. Un segundo ámbito, no podemos decir grupos, cuidado, porque no hablamos de grupos, hablamos de ámbitos vitales. Y aquí podríamos ir pensando en ese término bonito que usaba el Papa Francisco de la periferia existencial. El ámbito vital. El segundo ámbito, las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo o que no tienen una pertenencia cordial a la iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. En este segundo ámbito, que lo menciona así el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, aquí se menciona a los demás cristianos en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quiénes son los demás cristianos? Recuerden que todos hemos recibido un solo bautismo. Y por el bautismo, de alguna manera, nos sentimos hermanados a todos. Y entonces mis hermanos cristianos, aunque un poquito Aparecida dirá alejados, también son mis hermanos. Y aquí el diálogo entre confesiones cristianas es importantísimo, es imprescindible. Es doloroso cuando nuestros hermanos separados, en lugar de querer dialogar, solamente atacan. Es doloroso cuando a nosotros como sacerdotes nos tratan como engendros de aquel que es el mal, etcétera, etcétera, o siempre tildan a la Iglesia Católica como si fuese, ¿no?, la nueva Babilonia y otras cosas que suelen decir. ¿Por qué es doloroso? Porque para nosotros, en nuestra fe católica, en nuestra confesión de fe, siguiendo la sana doctrina en el Catecismo de la Iglesia Católica, jamás nos olvidaremos de que gracias al Padre del Cielo todos somos hermanos. Y que siendo hermanos estamos invitados a compartir, a comprender, a acogernos, incluso a llevarnos bien. Luego habrá un momento precioso de hablar de esto, del diálogo entre cristianos, pero este segundo ámbito está ahí, de aquellos que se han alejado, incluso profesándose católicos todavía, pero que no viven plenamente su fe, o aquellos que o iniciaron católicos y luego dejaron la plenitud de la fe y la cambiaron por una parte de ella, o incluso a aquellos que naciendo en una confesión distinta, están invitados a formar parte de esta iglesia en la que subsiste más plenamente la iglesia de Cristo. Este es el segundo ámbito. El tercer ámbito, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice, incluso todos los hombres en general, llamados a la salvación. Papa Francisco en la Evangelii Gaudium dice, remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada por la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo
o simplemente lo han rechazado. Y entonces, este tercer ámbito de los que estamos invitados o que estamos llamados a pertenecer a esta unidad de pueblo de Dios, es aquellos que o no conocen a Jesucristo por su situación vital, por la forma en la que crecieron, por el lugar en el que crecieron, por A o B razones, o aquellos incluso que, habiéndolo conocido tal vez mínimamente, lo han rechazado. Algo que en algún punto de la historia se empezó a llamar el ateísmo práctico, es decir, aquellos que rechazan, reniegan la existencia misma de Dios y la presencia de Jesucristo como Salvador. Estamos llamados a convivir con ellos, no solamente en el ámbito de la tolerancia, sino a convivir con ellos en el ámbito de saber que somos hermanos y que siendo hermanos somos hijos del mismo Padre. Entonces, cerramos. Quienes pertenecen a la Iglesia Católica en este numeral 836, se nos abre el horizonte ampliamente. Todos los seres humanos durante todos los tiempos. Estos tres ámbitos somos los que estamos llamados a pertenecer, o mejor, permítanme usar este término, estamos llamados a ser pueblo de Dios. Que seamos realmente pueblo de Dios es el anhelo más grande, que vivamos esta unidad. Perfecto, un numeral precioso. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí. Me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Gerardo Montenegro, párroco de la parroquia San Señor de la Buena Esperanza, el Señor de la Buena Esperanza y San Andrés de Pilaló, con quien estamos trabajando en el tema o analizando el tema, ¿quién pertenece a la Iglesia Católica? Numerales desde el 836 hasta el 838. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden ver en este momento sintonizar Radio La Tacunga, luego puede dirigirse a Facebook, buscar Radio La Tacunga y allí encuentra este material. O también en YouTube, en el canal del Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga, allí encuentra este material y más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente numeral es el 837, que dice: están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia, pero está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Padre, por favor, explíquenos este numeral. Aquí sí ya se enredó un poco. Aquí se nos pone la cosa un poco más complicada. Recuerdan que hablábamos de 3 ámbitos, ¿cierto? Digámoslo, permítanme por decirlo muy velozmente y muy simplistamente, los cercanos, los alejados
y los distantes, digámosles así. Eh, los que ya están en comunión, los que han sido bautizados, han recibido la fe, pero no la practican, y los que no conocen a Cristo. Entonces, al hablar en este numeral 837, hablamos de los que están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia. Este numeral también, nuevamente, es una cita completa de la Lumen Gentium, es decir, la constitución en sí misma de la Iglesia nos menciona esta realidad. ¿Cuál realidad? De que los que están, o estamos, mejor dicho, plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia, tenemos ciertas características. Hay ciertos elementos que nos ayudan a reconocer que estoy plenamente incorporado a esta Iglesia. Lo primero, lo más importante, que estoy unido cordialmente, estoy unido de corazón. Que cuando yo rezo el credo, lo rezo con total fe y voluntad. Creo en la Iglesia católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Estos creos que decimos siempre son los que nos hacen estar plenamente incorporados a esta, llamémosla así, como dice el Concilio Vaticano II, a esta sociedad que es la Iglesia. Entonces, lo primero que hay que saber, hay que estar lleno del Espíritu de Cristo. Es uno de los elementos que menciona el numeral. Estar lleno del Espíritu de Cristo. Recuerde, por el bautismo hemos recibido el don del Espíritu y con la confirmación hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo. Esto no quita, no obsta a que recibamos el don del Espíritu en un bautismo en el Espíritu. Un bautismo en el Espíritu que sucede en el momento de nuestra conversión. Una conversión que sí tiene un punto de inflexión inicial, pero que jamás termina. Porque conociendo a Dios constante y plenamente, nuestra conversión es permanente. Porque Dios irá poco a poco moldeando nuestra vida, perfeccionándola, santificándola. Este llamado a la santidad. Precioso leer la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, justamente sobre la vida en santidad. Y ahí nos decía qué importante reconocer la santidad de la puerta de al lado, recordarán, del santo de la puerta de al lado, es decir, aquella persona que viviendo de una manera preciosa, amorosa, llena de Cristo y amando a Cristo y demostrando ese amor, se vuelve ejemplo de vida para todos. Entonces, estos son los santos de la puerta de al lado, y esta es una de las características de aquellos que estamos plenamente incorporados a la Iglesia. Tener el Espíritu de Cristo, que se acepta íntegramente su constitución, la constitución de esta Iglesia. Es decir, quienes estamos plenamente incorporados a la Iglesia, nosotros aceptamos íntegramente la Iglesia como está constituida. Ojo con esto, de vez en cuando algunos dicen, es que yo creo en Dios y yo creo en la Iglesia, pero no creo en los curas, no creo en las monjas. Bendito Dios, no crea en nosotros, crea en Cristo, pero aceptemos íntegramente que esta Iglesia, así visible como es en esta estructuración visible, es el cuerpo de Cristo. Y siendo cuerpo de Cristo, es, digámoslo de alguna manera, la dispensadora de los medios de la salvación. Y entonces podemos lograr muchas cosas al convencernos de esto y al aceptarla íntegramente en su constitución. Y al aceptar íntegramente también todos los medios de salvación establecidos en ella. Hablemos de los 7 más importantes, de los 7 más fuertes, los 7 sacramentos. Y entonces, una persona que ya es católica y que es plenamente católica, ha vivido su iniciación católica, bautismo, confirmación, Eucaristía. Pero también como buen católico sabe que somos falibles y que nos equivocamos. Y entonces vive el gozo de la salvación, de la salud que Cristo nos devuelve y que Dios nos regala a través de los sacramentos, y vive plenamente la reconciliación, y vive plenamente la unción de los enfermos en el momento de mayor necesidad.
¿cierto? Pero también es esta persona incorporada a la iglesia que, viviendo plenamente esta fe, se da cuenta también que hay que formar y fomentar una sociedad, un pueblo de Dios. Y entonces hay unos que, como mi persona, nos consagramos para el servicio del pueblo, para poder estar, como Cristo lo dijo en el Evangelio, para poder estar en medio de ustedes como aquel que sirve. Y existen también aquellos que se consagran y tienen el don precioso y, digámoslo así, esta gracia maravillosa de acrecentar el pueblo de Dios viviendo el amor fecundo, es decir, los esposos. No podemos hablar de alguien que está en plena comunión católica cuando es alguien que voluntariamente y con conocimiento de causa niega un sacramento, o se niega a sí mismo o se lo niega a alguien más. Ay, padre, ¿y esto qué tiene que ver con la vida diaria? Suena muy bonito. ¿Y ahora qué sucede en la vida diaria? Pensemos en algo. ¿Y si yo quiero ser padrino de un bautizo? ¿Y si me piden a mí que yo sea padrino de un bautizo? Un bautizo es un sacramento importantísimo y es tan importante que requiere padrinos. Y si me invitan a mí a ser padrino, ¿cómo podré yo, a conciencia, cumplir la promesa que voy a hacerle a Dios de educar en la fe y en el amor a Dios y a la iglesia a esa persona? ¿Y cómo puedo yo cumplir en conciencia si yo primero no estoy cumpliendo propiamente y no estoy perteneciendo cabal y plenamente a esta iglesia que Dios me ha regalado y en la que estoy viviendo? Padrecito, todavía suena medio como cuento chino, no le entendemos muy bien. ¿Qué significa esto? Significa algo sencillo, mire, usted y yo, que somos buenos católicos y que somos invitados a seguir a Cristo y que estamos siguiéndole al Señor, porque sí lo estamos haciendo, a veces con nuestras dificultades, a veces con nuestras taras, a veces con nuestro pecado, a veces incluso con nuestras grandes virtudes. Taita Dios nos quiere, nos ama y lo estamos siguiendo. Pero asimismo Dios nos invita a que poco a poco vayamos incorporándonos de mejor manera, con el corazón más firmemente unido al corazón de Cristo. Y una de estas muestras de que mi corazón está más firmemente unido al corazón de Cristo es que yo no me niego a la gracia que me viene de Dios a través de la iglesia por medio de los sacramentos. No me niego yo voluntariamente. Y entonces eso quiere decir que yo, para ser padrino, con gusto y con gozo diré, sí, yo también ya hice la confirmación, ya hice mi bautismo, ya participo en la Santa Comunión, soy confirmado, vivo bien mi fe, acepto ser padrino. Y de hecho, ningún sacerdote se negará a decirle, usted puede ser padrino si usted vive de esta forma. Pero ¿y si usted no lo vive? De pronto el padrecito manda a decir, o vienen y preguntan y dice, es que deben ser o casados por la iglesia o hechos la confirmación. ¿Por qué casarse por la iglesia? Porque se supone que ya hicieron la confirmación para casarse por la iglesia. Y en ese punto usted puede renegarse o puede molestarse pensando que estos curas se inventan las cosas, estos requisitos que antes no habían o en tal otro lugar no nos exigen. No se trata de una cuestión de curitas. Se trata de una cuestión de fe. Numeral 837 del Catecismo de la Iglesia Católica. Plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia, aquellos que aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella. Todos los medios de salvación establecidos en ella. Malaya la hora aquellas parejas que, pudiendo y teniendo la posibilidad de celebrar el matrimonio y de recibir la gracia del sacramento del matrimonio, dicen no, prefiero no. Y algunos ponen una excusa, perdón, a veces torpe y hasta barata. Es que los que se casan por la iglesia muchos se pelean. Estando así uniditos, más bien estamos tranquilos. Yo voy a decir algo que como párroco suelo decir aquí a mi gente.
Claro, es que quien trabaja para el diablo no le molesta. Dejémoslo ahí, ¿no es cierto? Aquí no pasa, en otros lados pasa. Digamos algo más con este numeral. Aceptamos íntegramente la constitución de esta iglesia, aceptamos los medios de salvación establecidos, estamos llenos del Espíritu de Cristo y estamos unidos en comunión visible a la estructura visible de esta iglesia. Es decir, estamos en comunión con Cristo a través de la estructura visible de esta iglesia, de la estructura visible jerárquica, llamémoslo así, perdónenme el término que es bastante feo, la estructura de nuestro obispo, que es signo de unidad y pastor de nuestra diócesis, la estructura del sumo pontífice, hoy el Papa León XIV, quien guía la barca de Pedro hasta llevarnos hasta la orilla de la salvación. Llamémosle al Papa como lo que es, el vicario de Cristo en este mundo, ¿cierto? Es signo sensible y visible de esta unidad. Y entonces hay que estar en plena comunión con la iglesia. ¿Y esto qué significa, padrecito? Pues significa una cosa sencilla. Mire, ya estamos hablando de aceptar los medios de salvación y estamos hablando de estar en plena comunión con esta iglesia. Pregúntese, en la Eucaristía que usted celebra, ¿sí le mencionan al Papa y al Obispo? ¿En su parroquia están en plena comunión con el sacerdote párroco, aunque no compartan sus ideas? Pero hay que estar en plena comunión, porque somos católicos. Ay, padre, ¿qué dice esto? ¿Por qué? ¿A qué significa? ¿A qué se refiere? Pues hay personas que no pertenecen a esta iglesia, que no están en comunión con esta iglesia y que lastimosamente empujan al error a otras personas. Me refiero a personas que, no siendo de la confesión católica, apostólica de esta iglesia que es una y santa, se prestan para ofrecer un servicio religioso fingiendo, haciéndose pasar como si fuera un servicio católico. Voy a poner solamente un ejemplo de algo que suelen decir. No importa quién haga, mi cita mismo es. No es mi cita mismo es. Eso es un signo de que tú estás dejando la comunión con esta iglesia y estás entrando a comunión con otra fe. Eso es un pecado y se llama apostasía. Puede ser que se dé en nuestros casos, en muchos de los casos, puede ser que se dé porque alguien te engañó. Alguien se hizo pasar. Ojo, por ejemplo, les dejo un dato aquí nada más para los que están por aquí. Un dato curioso. Hay algunas personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por sacerdotes católicos, católicos romanos, perdónenme la expresión, sé que no es propia, pero católicos de esta nuestra comunión, y están ofreciendo cursos virtuales de catecismo para primera comunión y confirmación. El inconveniente no es que usted vaya a esos cursos. Si usted quiere pertenecer a esa iglesia, vaya. El inconveniente está cuando ellos dicen, es que también somos lo mismo, todo es lo mismo. No es lo mismo. Cuidado, a usted lo pueden hacer errar y ese error trae consecuencias. Consecuencias terrenales, pero también consecuencias futuras. La apostasía trae consecuencias futuras. ¿Cuáles consecuencias terrenales? Las más visibles. Te van a estafar. Cuando quieras hacer alguna otra cosa y tengas que buscar el testimonio escrito de que sí te hiciste la confirmación o de que sí hiciste la comunión, pues no va a existir porque no es parte de la comunión católica. Y luego te verás en graves problemas, dificultades, falta de tiempo, etcétera, etcétera. Consecuencias terrenales, te van a estafar, ¿cierto? Consecuencias más bien trascendentales. Pues aquí dice, no se salva, numeral 837 del Catecismo de la Iglesia Católica, no se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia, porque está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Un numeral precioso.
incisivo, bastante lindo para poder hablar de las cosas que nos están pasando como pueblo. Y nos está pasando como pueblo de Dios aquí, que muchas veces, ante tanta oferta y tanta gente inescrupulosa que en lugar de cuidar y custodiar su fe, solamente quieren aprovecharse de la piedad y la devoción popular, tanta gente está empezando a mentir, a fingir, a ofrecer cosas que no son. Cuidado con esas misitas que te hacen en algún lugar solo porque pagaste un poquito más. Cuidado con aquellos que, incluso habiendo sido sacerdotes de la Iglesia Católica, ya no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Hay que tener cuidado para que el buen Dios nos ayude y para que nosotros podamos decir con todo el orgullo del mundo y levantando la frente ante este mundo de que somos incorporados plenamente a esta iglesia que es de Cristo. Hasta aquí. Perfecto, gracias. Vamos a una pausa y retornamos para ver el último numeral. Mi nombre es René F. Soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, ¿no? Yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, estamos con ustedes nuevamente para continuar con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente pues el padre Gerardo Montenegro, párroco de la parroquia El Señor de la Buena Esperanza y de San Andrés de Pilaló. Estamos analizando el tema ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Numerales 836 hasta el 838. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio La Tacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos _La Tacunga en YouTube. Allí tenemos mucho material del Catecismo de la Iglesia. El siguiente y último numeral, el 838, dice: la Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión. Bajo el sucesor de Pedro, los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Con las iglesias ortodoxas, esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. Padre, adelante con su explicación y comentarios de este numeral. Dios le pague. Recordemos entonces, hablábamos de 3 ámbitos diferentes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? De los fieles que ya están practicando, digámoslo así, fieles practicantes, de los alejados, decía Aparecida, un término bastante fuerte de utilizar, digamos, de aquellas personas que bautizados no están en total y plena comunión, y aquellos que o no conocen a Cristo o lo han rechazado. De estos 3 ámbitos hablamos de que todos estamos llamados a formar parte de esta unidad católica que es la fe en Cristo, de ser pueblo de Dios. Todos estamos llamados a ser de esta unidad. Ya en el numeral 837 nos dedicamos plenamente al primer ámbito, a los que estamos en la comunión de Cristo, en la comunión de esta Iglesia Católica.
En el 838 vamos a hablar de este segundo ámbito, los bautizados, llamémoslo más sociológicamente, los cristianos que no necesariamente son católicos. Todas las confesiones cristianas, más de 2000, de las que se sabe a ciencia cierta, sin tener en consideración, porque no se puede hacer un balance exacto, de todas aquellas microdoctrinas que van surgiendo cada tanto entre las iglesias separadas. Pero eso es un problema de sociología de la religión que aquí no vamos a abordar. Y hay un tercer grupo, un tercer ámbito, perdón, que es aquellos que o no conocen a Cristo o lo rechazaron. Ya luego el Catecismo de la Iglesia Católica dedicará ampliamente 6, 7 numerales para el diálogo entre la Iglesia y los no cristianos. Ahora vamos dentro de los cristianos. Entonces, 838. Esta iglesia que se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos. ¿Y por qué nos honramos con ese nombre de cristianos? Nos honramos con ese nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesemos la misma fe en toda su integridad, ¿cierto? O tal vez no conserven la unidad de comunión con el sucesor de Pedro. Sin embargo, todos participamos de una sola fe, un solo bautismo. Algunos más plenamente participan de la fe y del bautismo, otros en menor medida, pero participan de la fe y del bautismo. Es decir, vivimos en el amor a Cristo, expresándolo de formas diferentes, algunos más plena, otros menos completa. No somos quien para juzgar quién tendrá la verdad. De hecho, el único que es la verdad es Cristo. Y seguir a Cristo ya es buscar la verdad. Entonces, en esta búsqueda de la verdad, el 838 nos habla sobre este diálogo con las demás iglesias cristianas. Incluso menciona a las iglesias ortodoxas con las que dice literalmente nos hace falta muy poco para que se alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. Falta muy poquito con las iglesias ortodoxas. Con otras a lo mejor nos falta un poquito más. Hay que dialogar. Este es el diálogo ecuménico, el diálogo de casa, de esta casa, la casa que es la casa de los cristianos, nuestra casa. Ahora, ¿de qué manera se puede dar este diálogo? ¿De qué manera encontramos los puntos de unión, los puntos más preciosos en donde compartimos la fe? Digámoslo con una hermosa encíclica del Papa Francisco, que seguramente muchos la leyeron y es muy fresca, se llama Fratelli Tutti. Al numeral 277 dice, la Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y de verdadero, y considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y las doctrinas, que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Un diálogo de la Iglesia que valora todas las otras religiones. Pero entonces hablemos ahora de los cristianos, la identidad cristiana, numeral 278 de Fratelli Tutti, llamada a encarnarse en todos los rincones y presente durante siglos en cada lugar de la tierra, esto significa católica, la Iglesia puede comprender desde su experiencia la gracia y de pecado, la belleza de la invitación al amor universal, porque todo lo que es humano tiene que ver con nosotros. Donde quiera que se reúnen los pueblos para establecer los derechos y deberes del hombre, nos sentimos honrados cuando nos permiten sentarnos junto a ellos. Para muchos cristianos este camino de fraternidad también tiene una madre llamada María. Este es el camino de estar unidos en la belleza de esta invitación al amor universal. Entonces el numeral 838 tiene algo que decirnos, algo muy fuerte para decirnos. No solamente se trata de tolerar al hermanito separado. Perdónenme, voy a hablar en un lenguaje muy vulgar. Solemos decir así, ay, es que ya se convirtió. Y de pronto alguno dice, claro, en sapo se ha de haber convertido.
O alguno dice, no, es que porque dejó la Iglesia Católica ya dejó de tomar. No, 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 no. Cuidado. No se trata de que estés en la Iglesia Católica y seas pecador o salgas de la Iglesia Católica y dejes de serlo. Cuidado. Se trata de que en la fe en la que estás viviendo, y ojalá Dios permita, plena y conscientemente, tú vivas tu conversión y respetes e incluso aceptes como hermano a aquel que vive su fe de una forma distinta. ¿Por qué no convivir juntos? ¿Por qué no mantenernos juntos como hermanos que somos? ¿Por qué mirarnos como iglesias competidoras si estamos siguiendo al mismo Cristo? Y esta es la condición. No podríamos mirarnos como iglesias competidoras si estamos siguiendo al mismo Cristo. Pero hay algunas confesiones que dicen ser cristianas, pero de cristianas poco tienen. Y ahí es donde que hay que ocupar esta hermosa capacidad que se llama discernimiento, para saber en dónde está la plenitud de la salvación. Tienes la libertad de elegir, sin embargo somos hermanos por el bautismo. Voy a cerrar este numeral pensando en ciertas cositas, ciertos elementos extras. Si bien es cierto, desde la Iglesia Católica hacia mis hermanos que profesan de modo distinto la fe en Cristo, tiene que haber un fuerte respeto. Esto no quiere decir que yo deba callar mi boca. Yo debo evangelizar y mencionarle al mundo y gritarle al mundo la alegría de Cristo resucitado, gritarle al mundo el gozo del Espíritu Santo que se nos ha dado y gritarle al mundo entero que en el cuerpo de Cristo perseveramos y que juntos como hermanos y miembros de esta iglesia hacia Dios caminamos. Mi trabajo, mi misión, la misión tuya y mía, de los que estamos plenamente comprometidos con esta fe, es evangelizar, misionar, salir en búsqueda. Entonces, digámoslo de esta forma. Para los que ya están perseverando, la misión es fortalecer la perseverancia. Para los bautizados que se han alejado algo, la misión es salir en su búsqueda y acoger la fe. Para los que no conocen a Cristo, la misión es salir a anunciar que Cristo está con nosotros. Estos tres momentos, estos tres ámbitos, hablan de la pertenencia a la iglesia y hablan de nuestro ser iglesia. Usted y yo somos discípulos misioneros. Ojo, no solo discípulos, no solo misioneros, y en el medio del ser discípulos misioneros no hay una I, tampoco hay una O. No, usted no puede decir yo voy a ser solo discípulo, pero no misionero. Tampoco puede decir yo voy a ser misionero, pero no discípulo. Usted es discípulo misionero, porque siendo discípulos seguimos a Cristo para estar con Él, para conocerlo más, para amarlo más plenamente, y fruto de ese amor queremos que todos los demás lleguen a conocerlo y a amarlo y a adorarlo y a glorificarlo como Él se lo merece, porque nos ha dado la salvación, nos ha dado la posibilidad de llegar a la eternidad junto con Él. Entonces, busquemos un punto común en el cual podamos hablar con nuestros hermanos acerca de Cristo. Y no encontraremos otro punto más común, permítame usar esta palabra muy querida del Papa Francisco, no hay otro punto más común que la samaritaneidad. El punto más común en el que podemos descubrir, encarnar, vivir, demostrar, testimoniar nuestro amor a Cristo es la samaritaneidad. Padre, ¿y qué es esa palabra tan rara de samaritaneidad? Eso quiere decir que hemos de ser buenos samaritanos. Recuerden la parábola. Buenos samaritanos. Y esto de ser buenos samaritanos significa que nos debemos de hacer prójimos de los demás. Nos debemos de volver cercanos a los demás en sus necesidades, en sus circunstancias, en sus dolencias, pero también en sus alegrías, en sus penas y en sus dolores. Ahí estamos. Este es el punto más fuerte en el que podemos encontrarnos, en la experiencia de vivir plenamente la caridad, el amor.
Aquí cierro entonces este numeral 838, preciosísimo, que nos habla un poquito acerca de nuestra convivencia como cristianos, con todos los que son y somos cristianos, aunque su profesión de fe no sea exactamente igual a la mía. De nuestra parte, como Iglesia Católica, siempre el compromiso de vivir el pleno y total respeto a la persona humana en su dignidad, porque es un ser humano, es un hijo de Dios, es mi hermano. Y entonces, como él viva y profese su fe, yo lo miro y lo respeto, aunque no lo comparta. Y seguiré cumpliendo mi misión con Cristo, anunciaré su reino y construiré su reino. A mis hermanos que no profesan la fe plenamente como nosotros católicos, de otras denominaciones cristianas, un favor, una súplica. Vivamos plenamente el respeto, vivamos plenamente el amor y el sabernos hermanos y el sabernos fraternos. Entre nosotros, no nos ataquemos, porque seguimos al mismo Cristo. Y ahí sí cuestiónate, porque si estás atacando a un hermano, tal vez es que no estás siguiendo al mismo Cristo. Dejo ahí esta reflexión pequeñita que nos ayudará un poquito a pensar sobre realmente quién sigue a Jesucristo y quién inventa doctrinas de conveniencia. Que podamos seguir a Jesucristo, que la Biblia sea nuestro mayor testigo, que la fe, la tradición y en realidad nuestra vivencia litúrgica nos ayuden a descubrir el gran amor de Dios en nuestra vida. ¿Quiénes pertenecen a la Iglesia Católica? Concluimos. Usted y yo, todos nosotros. Todos pertenecemos a la Iglesia Católica y estamos llamados a formar parte de esta unidad de pueblo de Dios. De una u otra manera, en mayor o en menor medida, todos pertenecemos. Ahora, si tú perteneces de mayor forma, si tú estás más fuertemente incorporado, si eres activo, católico, practicante, recuerda que tu práctica de la fe no es solamente llenar el templo. Tu práctica de la fe es salir en búsqueda del hermano. Que sepamos buscarnos entre nosotros, que seamos esta iglesia en salida que tanto soñó el Papa Francisco, que seamos esta iglesia preciosa que misiona y anuncia el Evangelio y se mantiene firme ante la verdad, como lo ha mencionado ya el Papa León XIV. Que nosotros seamos esta iglesia que se mantiene firme en el camino de la verdad, anunciando sin temor que Cristo está con nosotros. Que invitemos a los demás a vivir plenamente esta comunión de amor con Él. Que la gloria sea para el Señor. Perfecto, Padre. Muchísimas gracias. Estamos llegando, amigos y amigas, a la parte final de nuestro programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook, a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Un saludo para todos ustedes. Especialmente un saludo a la parroquia Señor de la Buena Esperanza y San Antonio de Pilaló. Aquí está su párroco apoyándonos en este programa por 2 semanas consecutivas. Muy bien, un saludo a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Muy agradecidos, Padre, con usted por su participación, por haber aceptado esta invitación para conversar este importantísimo tema del catecismo. No queremos irnos sin su bendición, Padre. Juanito, Dios le pague también la invitación a todos los que nos han escuchado y nos están siguiendo. Bendito Dios por la perseverancia en este caminar. Hay más de 200 videos, recuérdenlo. Eso quiere decir que hay 200 oportunidades distintas de ir meditando, profundizando nuestra fe. Y esto puede servirnos. Ojo, para ti que eres catequista, esto puede servirte como una herramienta profunda y fuerte para fortalecer tu fe y, es más, para contagiarla a los demás. Ojalá hoy nosotros nos dediquemos a usar estos medios como un don precioso de Dios y no solamente como motivo de dispersión. Agradezco infinitamente la invitación hecha para poder compartir con ustedes. Agradezco a Monseñor que nos ha dado esta oportunidad. Pero también le agradezco
a mi parroquia, que me ha permitido crecer tanto, tanto en la fe durante estos ya 5 años que estoy aquí. Señor de la Buena Esperanza, de aquí de la parroquia civil El Tingo, San Andrés de Pilaló y un pedacito de Chuchilán que también desde aquí atendemos. Que la gracia sea con ustedes, que el buen Dios nos bendiga siempre, que podamos escucharnos y aprender cada vez más de Dios. A todos ustedes, queridos hermanos, que nos miran, nos escuchan, a todos quienes con fe deseamos profundizar un poquito más en el conocimiento de Cristo para saber amarlo mejor y para poder servir mejor a los demás, sabiendo que en los demás servimos a Cristo. El Señor esté con ustedes y su gracia y su bendición descienda en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y se pose sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver esta próxima semana, el próximo sábado, con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta la próxima. Gracias, Padre Gerardo. Buena semana para todos. Bendiciones, Juanito. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.